¿Qué pasa, gente? Aquí estamos activos. Chicos, hoy os traigo un pequeño recopilatorio documental de Maravilla Martínez. Acabo de ver el podcast con Jordi Wild y me he hypeado un poquito, tengo que decirlo. Entonces, me gustaría hacer como un pequeño repaso, ¿vale? A lo que ha sido su historia. He encontrado un videito bastante chulo del canal de Tierra de Knockouts, que darle el shout out. Y nada, me gustaría, pues eso, más que nada repasarlo un poquito, ver cómo fue su historia. Ya me he enterado yo más o menos un poco por mi cuenta con el podcast de Jordi Wild. Y la verdad que salí bastante motivado de allí. Entonces, nada, he encontrado este vídeo que resume un poquito todo lo que fue su historia, su vida. Y ya que yo vengo de ver el vídeo con Jordi, pues a lo mejor puedo incluso introducir algunos datos de los que ha dado él y rellenarlo un poquito más. Chicos, estamos activos, pero hay que decir una cosa, antes que nada, gente, hacer clic abajo, chicos, suscribiros. Esta semanita, pues bueno, ya tenemos 4 o 5 vídeos subidos, o sea que esto viene serio, gente. Y si queréis apoyar pues a un nuevo youtuber, a tu nuevo youtuber de confianza, voy a estar aquí, voy a estar dándole caña. Así que si te gusta el deporte, quédate, suscríbete, apoya el canal, que vamos con toda. Vengo preparado con mi matecito, ya soy casi medio argentino, así que familia, vamos a verlo. ¡Arriba Argentina, carajo! ¡Vamos Argentina! Here's the third knockdown of the fight. There's his left hand again. Not even took the knockdown. Well, anyway, bro. Done his foul. This is over. Good luck, tag. And down Uf, goes este fue Maravilla Martínez. Campeón en 2 divisiones, 6 defensas consecutivas exitosas del título. Sergio Martínez es uno de los argentinos más exitosos y sobresalientes en la historia del deporte. Y eso es otra, o sea, destacó en la era de Pacquiao, Mayweather y luego estaba él. Obviamente eran como los 3 grandes, viniendo de donde viene. O sea, una historia increíble, chicos. Por inteligente, con mucha fortaleza, en este episodio, quédate a conocer quién fue esta leyenda del boxeo argentino. Esto es Sergio Maravilla Martínez. Una pasada, the knockout of the year, if nothing else. una pasada ese KO. Cuando peleo, peleo para Argentina. Saben que me entrego al máximo cada vez que voy a combatir y que nunca me olvido de mi país. En la ciudad ubicada Muy patriotas, los argentinos. En España esto no es así. Se siente español, es un facha. No debería ser así, es un poco triste. del área metropolitana de Gran Buenos Aires, el 21 de febrero de 1975, en Quilmes, un gran boxeador vería la luz. En un país plagado por la pasión por el fútbol, Sergio Maravilla Martínez quería ser un poco diferente. En mi familia el boxeo es una religión, el boxeo y el fútbol, porque tengo 3 tíos que eran boxeadores. Pero el 2 de mayo del año 95 fue mi primer día en el gimnasio de boxeo. Con De 20 casualidad años. encontré un teléfono en un bolsillo hecho. Decirme qué persona o qué boxeador o qué deportista élite empieza con 20 años a practicar ese deporte y llega a triunfar al nivel que triunfó esta persona. Un talento innato. No sé si hablará de ello. Pasó por ciclismo, frontón, pasó también por fútbol. Se ve que tuvo una chance incluso muy importante por un cazatalentos y demás, y se ve que era, o sea, que todo lo que hacía se le daba bien, básicamente. Con 20 años, por primera vez, tocó unos guantes de boxeo. Y por lo que entendí en el podcast, fue un ojeador a verle al equipo de fútbol y se ve que hubo algún parón, no sé si era en verano o demás, y no tenía cómo entrenar. Entonces lo que hizo fue meterse a un club de boxeo para ganar ese cardio, para mantenerse en forma, y ahí fue cuando empezó la leyenda. Un rollito pequeñito. Y ese teléfono pequeñito, así, ese papelito pequeñito me salvó la vida. Porque era el teléfono de Pablo Sarmiento, quien hoy es mi entrenador junto con su hermano Gabriel. La carrera de Maravilla Martínez no se catapultó desde el inicio. A la edad de 28 años fue cuando llegó al continente europeo y logró obtener peleas importantes en la región, enfrentándose a Richard Williams, el campeón del peso welter, y frente a Maravilla, tenía la oportunidad de hacerse campeón del mundo por primera vez. 28 años. A pensar que a los 28 años la gente ya está en su peak, casi que ya en la última curva hacia abajo, ¿sabes, chicos? Podríamos decir que muchos boxeadores o deportistas ya se están pensando en retirar y él estaba empezando. He lets you go in through some doors. We've seen that before.
Por supuesto, no iba a ser fácil. Eran como mazazos y el argentino lo sintió. Pero Maravilla, desde joven, sabía cómo responder a cada ataque recibido. Y con una ráfaga de golpes, Maravilla se coronaría campeón del mundo a los 28 años. 4 años después, llegaría... Y luego encima hay que decir también, con el estilo tan raro, ¿no?, que tenía él, llegar a lo que llegó con este estilo, ¿no?, que cualquiera, lo primero que haces cuando llegas a cualquier box de gimnasio, de boxeo, tu guardia arriba, bien pegadita y no la bajes, porque si no, pues él, no, todo lo contrario, manos abajo, relajado, y esto le llevó a la cima. por segunda ocasión al país de la barra y las estrellas, ya que la primera vez no le fue de lo mejor, pues su combate contra el mexicano Antonio Margarito le generó una mala reputación en el país, ya que fue derrotado. Y frente a su rival mexicano, el combate terminaría sin mayores complicaciones. Tras impactar 2 veces, su oponente caería a la lona, totalmente destruido y sin rumbo. En ese punto, la carrera de Maravilla no parecía ir a ningún lado. Tenía 28 años y solo había peleado 2 veces en Estados Unidos. Los grandes nombres como Floyd Mayweather o Manny Pacquiao ya estaban en los estadios más importantes de la Unión Americana, pero el giro tan radical que tomó el argentino en su carrera ha sido uno de los más destacados de los últimos años. A partir de aquí, cada una de sus peleas serían en los Estados Unidos, y llegaría con la oportunidad de hacerse campeón del mundo del Consejo Mundial de Boxeo, al enfrentar a Alex Bunema. Y ya te advierto, a partir de este combate veríamos una versión recargada al 1000% de Maravilla. Qué pegada dura tenía. For Vernon Forrest. Hard left hand puts Benima on it. Con una zurda dorada, impactaría de lleno en el rostro del congoleño, mostrando su supremacía y dejando claro que el nuevo campeón ya estaba aquí. I mean, obviously Martinez is hyped up to be on HBO's Boxing After Dark and get some exposure. Give people a chance to see him, to develop the kind of market power he needs. So occasionally he is going to be clipped because he's looking to do damage. He's got Benima in trouble again, coming off the knockout wins within the past year against Golpe. Neither of them had... Maravilla era un joven con ganas de demostrar que su mejor momento en el boxeo apenas estaba comenzando, y ese hambre de triunfo se reflejaba en esta oportunidad de campeonato. Esa es la palabra. Este hombre llegó a España, estuvo trabajando en discotecas, de portero, hizo incluso de stripper, estaba pidiendo comida en caridad, decía que incluso no tenía dinero para nada, que tenía básicamente pedir comida y estuvo un tiempo sin agua, sin luz en casa, tenía que ir al gimnasio a ducharse. Chicos, un guerrero en toda regla. Esto es alguien que se lo ha peleado con ganas, un tremendo ejemplo. Throughout the whole fight, and then it only takes one punch to divert history, and there you see Benima in trouble right now. Por cierto, no penséis que me he comprado el mate para quedar bien y porque es un vídeo de un argentino. Esto lo tengo yo en casita, que me lo ha regalado alguien muy especial. I know what you're talking about. I watched Mickey Ward knock out Alfonso Sanchez with one left hand to the body. Al notar la gran desigualdad de talento, la esquina de Bunema decidió proteger a su oponente, y de esta manera, Maravilla se convertiría en el campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo. Maravilla, como muchos boxeadores, no tuvo una vida fácil antes de su carrera, pero salió adelante con la esperanza de tener una mejor vida para él y su familia. A los 14 años ya dejé de estudiar y a los 14 años fue cuando comencé a trabajar. Era un niño yo, pero era necesario y era vital para la familia que trabajase con mi padre, porque si no, no había dinero. Llegaba la fecha del 5 de diciembre de 2005. Paul Williams sería el peleador que hasta ese momento representaría el reto más grande para Maravilla. Williams, rankeado en el top 10 libra por libra, llegaba para ser el desafío más grande de Maravilla y demostrar de qué estaba hecho. Era el round 1. Todo parecía bien, pero Maravilla quizás no estaba preparado mentalmente para una caída en el primer round. El argentino visitó la lona en tan solo el primer round, lo que era un presagio de algo malo. Pero así como cayó, también se levantó y respondió.
Cuando pones esa cara de y sonríes es que te ha entrado el golpe, ¿eh? And Martinez has evened the round. La razón era porque después de ganarle a Williams, después de pelear con él y ganarle, mi carrera iba a ascender muchísimo más. Yo necesitaba un combate importante contra un rival importante como Paul Williams. Mucha Con un presión. gran volado, Maravilla lo conectó y le devolvió la jugada para estar tablas en el marcador. A partir de aquí, ambos sintieron sus pegadas y serían más precavidos en sus movimientos. Tío muy grande y alto. He's punching too far away. 1,90 y He is largos. opening himself up to these right hooks, and Martinez is having a festival. Right, he's getting hit with right hooks he doesn't see coming. Martínez quería tomar y derribar a Williams como lo hizo la primera vez, pero no estaría funcionando. That type of fighter. I don't think Santana beat Paul Williams. Lo que recuerdo del combate que fue una de las peleas más duras de toda mi carrera. Fue de las más intensas y de las más buenas también, porque fue un combate muy parejo. Martinez. Now Williams stuns him with a right Qué hook. bonito. Martinez keeps coming. He scored a knockdown. Martinez was a more solid knockdown. I gave him La pegada de ambos era detonadora, pero Martínez en esto era aún más superior que su contrincante norteamericano, Qué y los rico le entró jueces ese. ya tenían una decisión. Favor of the winner, Paul the Punisher Williams. Se la devolvería, ¿eh? Ya sabéis que esto tuvo una continuidad y le dio lo suyo. 60 libras era el campeón, y Maravilla quería ser campeón en una nueva división, pero no sería fácil para él. Maravilla se veía más confiado, más fuerte, pero era una nueva división, un nuevo reto. Too, to some degree. They're doing a pretty decent job. There's the best punch of the fight so far for Pavlik, and that is exactly what Pavlik predicted about Martinez. Like he's talking it over a knockdown. El sudamericano estaba haciendo un buen trabajo, enfocándose en golpear al cuerpo también, y poco a poco estaba siendo superior. By the cut. There's a lot of blood coming out of that right hook. This is impressive. This is a guy who was going south in a hurry and now has turned it around. Blood from both below and above the right eye, I believe. And Martinez is showing. Y tenía que hacer show para ganarse a la gente. Piensa que al final eres el latino, ¿no? El argentino que viene de fuera. Quiero decir que el latino, quitando a los mexicanos, que eran los más populares, no tenían tanto nombre básicamente, ¿no? Como el resto. Tenían que ganárselo y peleárselo muchísimo más para estar ahí. Stop both of those cuts. I don't think that his cut man. More solid left hand lands for Martinez. And another combination. Pavlik can't see the punches coming. Después de 12 intensos rounds, ya había un ganador claro para los jueces. And new middleweight champion of the world. Maravilla se convertiría en el campeón mundial de 2 organismos del peso medio. Con esta victoria, catapultaría aún más su nombre en la tabla libra por libra, y la grandeza estaría con él. Después de una derrota por decisión mayoritaria, hubo una revancha, y en esta, créeme, verás uno de los knockouts más crudos de la historia moderna del boxeo. Histórico. Well, I'm surprised that Williams is coming out so fast. Sometimes he's a slower starter. Todavía se recuerda. En este segundo encuentro, Sergio se notaba más confiado, más cómodo al ya conocer a Paul Williams, y se notaba que había entrenado bien para ello. Maravilla lanzó el primer golpe presagiando algo grande. Now Williams is starting. Aquí lo noquea. Round 2. Y de pronto, Right hand. Williams to the left. Williams down. Not getting up, Uf. guys. Not getting up. Qué pasada. Maravilla literalmente llevó al país Qué pasada de KO, chicos. Pelos de punta, de verdad. Este está en los históricos de toda la historia. Valga la redundancia. Demasiado, chicos. Historia del boxeo. sueños a Paul Williams con un golpe que sería considerado el knockout del año Del 2010. año. Mirar eso, chicos. Pelos de punta. Cruda y sólida a su rival. Y lo más terrorífico fue la manera en que cayó. Completamente inconsciente, el peleador norteamericano. Martinez's left got Sí. there first, Con los ojos abiertos quedó. Este fue... and Williams was out from the moment the punch hit him. Martínez, después del impresionante performance que mostró en su pelea anterior,
se coronó en el top 3 libra por libra de aquel momento. El primero era Pacquiao, el segundo era Floyd y el tercero era Maravilla. Solo para que entiendas la magnitud del peleador que era en su momento. Qué grande. Después de este terrorífico knockout de Maravilla, tenía que defender su título frente al rival mandatorio invicto, Serhiy Tzintziruk, con 37 victorias y 24 knockouts. En este combate, Maravilla demostraría por qué le dicen la Maravilla Martínez. Con una ráfaga infernal, Tzintziruk cayó al suelo por primera vez. El argentino seguía presionando y no estaría satisfecho hasta mandarlo a la lona por segunda vez. Down goes Tzintziruk again. Second knockdown of his career. Esa cara de impotencia, ¿no? De... ¡Uf, cabrón! Pensad, chicos, o sea, esto es hambre de victoria. Venir, de hecho, de pasar hambre, de no tener para comer y verte en esta situación, eso tiene que ser algo increíble. Un ejemplo, literal, un ejemplo de superación, de alguien que se lo ha guerreado y que llegó a lo más alto. Es un ejemplo a seguir. ¿Y por qué no una tercera más? Maravilla estaba en su mejor momento y era imparable. El rival del argentino ya estaba acabado, pero no quería tirar la toalla por orgullo. ¿Pero a qué costo? Se acabó. Sin embargo, esto ya era demasiado. Algo que estaba fuera de control. Y de seguir así, Macklin acabaría 5 metros bajo tierra. Por ello, su esquina terminó el combate y Maravilla sumó otra defensa exitosa más a su carrera. Y con esto, Maravilla lograría otra defensa exitosa de su título de campeón, donde no había nadie que pudiera arrebatárselo. Era imparable y un campeón sólido. Qué grande, ¿eh? Una vez que Martínez había defendido exitosamente su título de campeón, llegaba un británico dispuesto a imponer una adversidad aún mayor para él. Pero Maravilla es Maravilla, y este británico se arrepentiría de haber subestimado al sudamericano. Que te hace dudar constantemente, porque cuando estás pensando... No se esperaba, impropia de un peso medio, y luego que no tiene prisa en sus acciones. Pues estamos viendo que le pesa más la mano a Sergio, ¿no? Que ha encontrado... Eso que decimos, que un tipo anticipa en Maravilla Martínez a Darren Becker y el... Lo que más me gusta de él, aparte de la historia, del background que tiene, de cómo llegó allí, de lo que le costó llegar allí, es el estilo. Esto es ser un diferente, un vacilón, mirar esas manos abajo con la cara delante, en plan, dame tu golpe, que lo voy a esquivar y desde ahí voy a trabajar yo con mi estilo. Me parece un fuera de serie. Manos abajo, la guardia de Maravilla era muy provocativa, diseñada para engañar a sus oponentes. Y en esta ocasión no sería la excepción. Está intentando terminar por la vía del cloroformo. Qué bonito. Este campeonato del mundo. En campeón se termina incluso, bueno, pues moviéndose bastante bien, intentando llegar al rostro del argentino. Está pegando duro a Barker. Vamos a ver si se puede levantar el boxeo. No se puede levantar. Maravilla ya tenía 35 años en ese momento, pero aún estaba en su prime. En su prim. Hoy casi me atraganto con ese Supreme. El boxeo, pero él seguía aquí, presente, dando lo mejor de sí mismo hasta el final. Ahora vamos a trasladarnos a la paliza más descarada que quizá dio. Matthew Macklin, un boxeador con 28 victorias y 3 derrotas, fue conocido porque años después de la pelea con Maravilla, Macklin recibiría una paliza frente al kazajo Gennady Golovkin. Pero antes de eso, Maravilla le estrenaría su ticket al país de los sueños. Además, el argentino no se lo dejaría fácil. Este peleador era muy inteligente en el ring, esperando el momento perfecto para contragolpear. Maravilla era un caso único. Martinez got busy, which is what he has to do in rounds. Well, I thought that Donaire's opponent was really spending a lot of time on defense, too. Just trying to anticipate now
Estaba dando golpes sólidos, pero el británico no caía. Al parecer, necesitaba más motivación para ir a la lona. Left hand lands for Martinez, right hand lands. His mouthpiece struck. He knocks Macklin in Madison Square Garden, but in the last 2 rounds, he has outlanded Matthew Macklin. Crowd, take into account expectations. Landing that straight left hand, trying to seal the deal in this round. Good left hand. Pero temprano, la pegada se hizo presente. Before the fight, you're down for the first time in a long time. There's his left hand again. Look pretty good. All right, corner. It's a good call. They're going to stop it in Macklin's corner, and Sergio Martinez has another. He's good at it, Emmanuel. I thought he fought a tremendous fight tonight. Otro he made más. adjustment on To do something dramatic, and he did it. He's And entertaining. You give him the highest marks. Maravilla Martínez. 15 de septiembre le voy a quitar todas las plumas que tiene en la piel Chávez Jr. Una vez que Maravilla defendió por 4ª vez su título de campeón de las 168 libras frente a Matthew Macklin, se preparaba para su 6ª defensa del título frente a Julio César Chávez Jr., en un combate donde el hijo de la leyenda llegaba invicto, como una promesa del boxeo mexicano antes de que su carrera tomara un giro oscuro. Este combate era México contra Argentina, pero Maravilla era el favorito, siendo el top 3 libra por libra del momento. Se anticipaba una noche larga para ambos. Así, el 15 de septiembre de 2015, se enfrentaron en un combate que quedó en la historia. There's a good clean shot from Sergio Martinez. Martinez lands a left and a right, waves the left, goes back to the body with the right. Martinez shooting that straight left to the body, catching Chavez as he walks in. Good right hand by Chavez Jr. Martinez giving as good as he's getting. Big left hand by Martinez. A thudding punch to end the 4th round. Uf, cómo le entró eso. Look at that. Pensaba que tenía más de 10 años, O sea, de diferencia entre ellos. Great left hand landed right up the pipe for Martinez. Blood flowing again from the nose and the mouth of Chavez Jr. And now Chavez very conscious of the blood as Martinez drops. Martinez said they're not going to recognize you after this fight, and he's bloodying up Chavez's face right now. Oh, good shot. And he's hurt Martinez with that right hand. Plenty of time. Plenty of time. Plenty of time. Qué combatazo. Down goes Martinez. Qué combatazo. Chavez has his chance. These are big shots. Less than a minute to go. And he won't hold. Martinez is not holding. Eso fue una maldita sangría. Without running, Ese último round fue Sergio historia. Martinez has fully established himself once again as the legitimate middleweight champion. La carrera de Martínez es una de las más exitosas en la historia del boxeo argentino. En cuanto a logros y legado en el boxeo, ha superado a muchos argentinos en cuanto a legado. Sin embargo, Maravilla Martínez entra en el top 5 de los boxeadores argentinos con más logros en su carrera. Sin duda, es un boxeador que merece un enorme y notable reconocimiento. Muy buen vídeo, gente. Darle shout a tierra de knockouts, obviamente. Pero, familia, qué decir, ¿no? Pelos de punta. Si han llegado aquí algunos argentinos, pues sabréis lo que fue este hombre, ¿no? Y lo que sigue siendo para Argentina, para el boxeo, para el deporte. Un videazo, gente, me ha encantado. Ayer justamente me vi, como dije, el podcast con Jordi White, que lo recomiendo muchísimo. Tenéis que ir allí, ver un poquito de lo que fue la historia, lo que le costó llegar. Tuvo que pasar unas penurias este pobre hombre, para que veáis que todo esfuerzo tiene su recompensa. Obviamente no cualquier persona puede llegar a esto. Tienes que tener algo dentro, esa chispa, ese carisma, ese talento innato. Así que, gente, esto nos deja esa enseñanza, ¿no? De que hay que pelear, hay que luchar por los sueños de uno, hay que guerrearla siempre. Así que nada, familia, si os ha gustado ya sabéis, darle ahí mucho amor. Nos vemos.